Ok, bueno, muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos al área formativa del torneo abierto de debate Ocasio en su edición virtual 2020, denominada Educamás, que este año está a cargo de nuestro amigo y colega Miguel Reyes Almarza, y los talleres que serán impartidos en dicha área a cargo de grandes ponentes y excelentes personas. Mi nombre es Cintia Vázquez y tendré el gusto de acompañarles en la moderación del taller del día de hoy, que se denomina Cómo enseñar debate, y estará a cargo del ponente Jojo Vera. Entre su currículum se encuentra que es docente nombrado de la especialidad de Historia y Religión, con estudios concluidos de maestría en Educación. Actualmente labora como coordinador del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de la institución educativa emblemática Juana Alarco de Damer de Lima, Perú. Es cofundador y coach de la Sociedad de Debate Hub. Es coordinador general de la Liga Peruana de Debate Escolar, colectivo de instituciones educativas que difunden y practican el debate competitivo. Director general del primer torneo internacional de debate TD Hub Open 2020. Y bueno, antes de comenzar con el taller, les explicaré un poco la dinámica. Nuestro ponente tendrá una hora de charla y posteriormente daremos un espacio de 30 minutos para preguntas y respuestas, las cuales podrán dejar en Google Meet los que están aquí dentro de la llamada o las personas que nos acompañan por medio de redes sociales, ya sea por Facebook o por YouTube. Y pues sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz a Jojo Vera. Bien, buenas tardes. De todas maneras, quisiera saber si se escucha correctamente para poder iniciar. Sí, profesor, lo escucho perfecto. Ok, gracias. Bien, lo que vamos a hacer es un poco explicar a partir de la experiencia que hemos tenido de la enseñanza de talleres de debate en la escuela, ¿no? Un procedimiento y una sistematización que hemos ido poco a poco consiguiendo y que dicho sea de paso seguimos avanzando en ella, ¿no? Esto puede servir, por ejemplo, a docentes que quieren iniciar talleres de debate en la escuela a partir de estrategias, a partir de temáticas, ¿no? Desde cero, ¿no? Está orientado a estudiantes entre 11 y 14 años, ese es el nivel que estamos nosotros proponiendo, y de pronto para tener también una forma de cómo sistematizar y evaluar estos talleres, ¿no? A partir de un proyecto educativo, ¿no? Entonces, básicamente es un proyecto educativo que ha sido aplicado en las aulas y que este tiene un proceso de sistematización, ¿no? ¿Qué vamos a ver en este taller, en esta conferencia? Eh, Primero, algunas bases teóricas, porque empezamos nosotros en realidad a través de algo muy informal, pero empezamos a aterrizarlo, ¿no? Eh, a partir de un proyecto educativo, en explicarles cómo funciona ese proyecto educativo, vale decir cómo es que esto se inserta pues entre los mecanismos que tiene la institución y que de pronto cómo cumple las competencias que requiere, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿no? En el caso de nuestro país, en Perú. Eh, los materiales y recursos que estamos desarrollando, la metodología que planteamos, un instrumento de evaluación que de pronto también es validado y que de alguna manera nos da ciertas luces de qué estamos haciendo y si esto está funcionando o no, y algunas consideraciones finales para poder aterrizarlo en las aulas o de pronto eh, adaptarlo a otras realidades, ¿no? Entonces, eso que nada, ¿no? Bien, primero que nada, ¿quiénes somos? Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Joe Llovera, yo soy profesor nombrado de la institución educativa emblemática Juana Alarco de Damer y pertenezco a la Sociedad de Debate HAT, ¿no? Esta Sociedad de Debate HAT fue fundada hace más o menos 3 años, este va a ser nuestro cuarto año, por estudiantes de nuestra institución, pues resulta de que nos invitaron en algún momento a un evento de debate a nivel local, a nivel de la ciudad,
y no nos fue tan mal en realidad, ¿no? Nos gustó la experiencia y quisimos replicarla, ¿no? Entonces sabíamos que en ese tiempo no había mucha difusión del debate, así que a través de ensayos y errores empezamos nosotros a buscar esa forma de enseñar y participar en los debates, ¿no? Entonces, en algún momento desarrollamos un proyecto educativo, puesto que en una escuela en la que nosotros participamos, primero que es una escuela pública, ¿sí? O sea que incentivos para hacer este tipo de proyectos es, si no cuesta mucho o si no cuesta nada mejor, eh, y cumple ciertos parámetros que tiene que ver con las competencias que se piden en la escuela, pues adelante, ¿no? No es la misma cuando inicia un torneo que cuando lo termina. La experiencia de pasar por estas rondas de debate eh, desarrollan en la persona pues una serie de herramientas y una serie de capacidades que en la medida que más lo practique, más se van asentando, ¿no? Entonces, esa es como una habilidad que se va desarrollando. Entonces, entendemos que no solo hay que explicarle, sino sobre todo entendemos también de que la práctica permite pulir esas limitaciones y de pronto animarse, porque si hemos tenido como experiencia que ganes o pierdas, siempre te va a terminar gustando el debate, ¿no? Entonces, este debate que está orientado cada vez más a buscar una suerte de contraposición de ideas y no una suerte de competencia, ¿no? Entonces, esperamos nosotros en todo momento de que ese ambiente se pueda dar, generamos ese ambiente, ¿no? Y al final, debates, ¿no? En algunos torneos. Creo que nos empezaron a tomar en serio cuando ganamos nuestro primer campeonato y después nos tomaron, creo que mucho más en serio cuando nos decidimos ir pues a un campeonato fuera de nuestro país en Colombia, ¿no? Y nos trajimos eh, reconocimientos de primeros oradores, ¿no? O sea, una de nuestras estudiantes llegó a estar en la segunda mejor oradora y la segunda quedó como séptima mejor oradora dentro de un grupo de algo de 25 equipos, ¿no? Más o menos, ¿no? Y entonces todo eso lo empezamos a hacer conocido, empezamos a usar redes sociales, a poner allí lo que estamos haciendo y todo ese tipo de reconocimientos ya empezaron un poco a entender cómo funciona el debate. Además, las estudiantes mismas empezaron a hacer esta práctica en las mismas aulas porque dentro de nuestra institución, ¿no? Hay un área pedagógica que es la de comunicación, ¿no? Y entonces esta tiene como práctica de la temática que desarrolla. La práctica del debate, ¿no? Entonces, el debate entendido allí era como un debate más que nada como expositivo, ¿no? Y no era, digamos, intercambio de ideas, ¿no? Las mismas estudiantes de la sociedad de debate les plantearon a los docentes y a las docentes cambiar el formato, ¿no? Plantear mociones y de alguna manera como que el ejercicio de esa práctica fue mucho mejor. Entonces interesó a algunos docentes y algunas docentes, ¿no? A tal punto de que en algún momento nosotros ingresamos a las aulas del área de comunicación eh, y planteamos todo esto, ¿no? Planteamos la dinámica del debate, cómo funcionaría y demás, ¿no? Y me parece que tuvo mucha acogida, ¿no? Lo siguiente es esto, ¿no? Si es que esto es un taller o se puede insertar en las aulas, ¿no? Ahora, insertar en las aulas es un poco complejo en cuanto de que eh, el material humano que se necesita es amplio, ¿no? Por ejemplo, en el taller tenemos algo de 36 chicas que creo son las que vienen asiduamente, a veces algunas vienen, otras no, y por X razones, ¿no? Pero entonces se forman por lo general cinco grupos, ¿no? Entonces, para 5 grupos necesitamos 5 monitores, ¿no? Entonces, en un aula que tiene 36 estudiantes o 30 estudiantes por aula, se necesitan por lo menos, aparte de la docente o del docente, 4 personas más para poder dividirlas en grupo, ¿no? Entonces, a esto hay que multiplicarle, por ejemplo, en el primer año de secundaria hay 16, 17 aulas, o sea, 17 aulas de primer año, ¿no? Entonces, si queremos hacer esto, se necesitaría de mucho material humano para poder desarrollarlo, ¿no?
así como nosotros lo hemos concebido, ¿no? Pero creemos que poco a poco esto se va a insertar. Lo que nosotros ahí entendemos es que para hacer este taller pase a las aulas, debe haber un trabajo colegiado e interdisciplinario. Vale decir que este taller, que dura 6 semanas, puede insertarse en las primeras semanas de clases, y entonces con docentes que puedan dar 2 horas pedagógicas por semana, por ejemplo, tranquilamente estas 6 semanas las podemos reducir en 4, ¿no? Y entonces tendríamos algo parecido a esto, ¿no? Un tema interdisciplinario o una práctica interdisciplinaria en donde cada docente pueda apoyarse y puede hacer parte de esta dinámica del debate, y entonces en el lapso de un mes podríamos hacer que por lo menos un gran número de estudiantes pueda tener una herramienta que le va a servir en todo el año, ¿no? Entonces, en nuestras escuelas, por ejemplo, no sé si es lo mismo que pasa en otros países, el inicio de clase es muy pausado, ¿no? Vale decir, la primera semana no hay clases, es una cuestión de presentación de los profesores, es una suerte de buscar cuáles son sus inquietudes para este año, qué proyectos tienen, y en general plantear las normas de convivencia que vamos a desarrollar en ese año. Entonces, esa semana, entendidas como sesión de aprendizaje donde se le va a dar contenido, no hay. La siguiente semana es como una especie de repaso, o sea, de lo que han aprendido el año pasado, y de pronto cómo es que hay algunas cosas que hay que ir reparando en todo eso, ¿no? Y ya la tercera semana es como una parte introductoria a los temas que se van a ir desarrollando, al contenido. Entonces ahí tenemos 3 semanas que en realidad clases como tal no se hacen, aunque en la mayoría de los casos los profesores buscan hacer actividades que puedan ser útiles para las estudiantes. Pero básicamente el ministerio nos dice eso, o sea, las 2 o 3 primeras semanas es un poco para que se vayan ambientando en el nuevo año y etcétera, ¿no? Y entonces se puede aprovechar ese espacio, planteaba yo, para que puedan de alguna manera tener una herramienta, y que esa herramienta les pueda servir a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, por ahí es la intención. Justamente este año pensamos hacer un piloto con segundo de secundaria, ¿no? Son estudiantes de 13 años, pero ya pues la realidad que nos tocó ahora pues no nos ha dejado hacer eso, ¿no? Pero está planteado, ¿no? Ahora, los recursos materiales y humanos, en realidad recursos materiales son muy pocos, en realidad no necesariamente necesitamos ese manual. Ese manual es una herramienta muy buena, pero tranquilamente con que tengamos un espacio y podamos hablar es suficiente. Pero sí necesitamos mucho recurso humano, ¿no? Porque para trabajar en pequeños grupos se tiene que hacer ese monitoreo, ¿no? Y entonces, en la medida que vamos creciendo como sociedad de debate, es lo que esperamos nosotros conseguir ese recurso humano, ¿no? Ahora, el alcance y el impacto puede ser muy poco en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad de debate como tal, ¿no? No somos ni 12 personas, ¿no? Actualmente creo que somos más pocos incluso, ¿no? Y entonces, si uno se pone a pensar 12 personas que se reúnen para debatir frente a, en el mejor de los casos, 1.800 estudiantes, es muy poco. Estos talleres alcanzan a más o menos 40 personas y sigue siendo muy poco. La cuestión es que estos estudiantes, cuando ingresan a sus aulas, ¿no? Dan una suerte de, o sirven como una suerte de caja de resonancia, en donde lo que ellas van aprendiendo, o porque ellas son conocidas, porque ya conocen que ellas debaten, se nota cuando ellas hacen trabajos, cuando ellas exponen algún tema, ¿no? Se nota la diferencia, pues a ellas les sugieren, les piden de que puedan dirigir estos debates. Entonces, digamos, si cada una está en un aula, y estamos hablando de por lo menos unas 240 o 250 personas que van a ser impactadas por este debate, ¿no? Entonces, en la medida que seamos más estudiantes que participen de esta sociedad, ellas van a sus aulas, y en sus aulas, pues, este impacto ya se empieza a notar, ¿no? Nosotros entendemos de que estos talleres en realidad sí tienen un gran resultado a corto plazo. O sea, en 6 semanas, un estudiante que no sabe nada de debate
por lo menos le da el gusto de debatir o de pronto maneja ciertas herramientas discursivas que mejoren muchísimo su presentación académica, ¿no? Eso se nota rápidamente. Pero a mediano y largo plazo, como no hay una organización que respalde todo esto, como no hay prácticas ni espacios en la institución educativa que pueda hacer esta práctica, porque no todas, como les digo, por tiempo pueden participar de la sociedad de debate, esto se diluye, ¿no? Entonces, una estudiante que pueda participar de estos talleres, al final termina esperando al siguiente año para volver a participar, ¿no? Entonces, como que no queda muy bien asentado todo lo que llegó a aprender en tan pocas semanas, ¿no? Pero lo que sucede es que si la institución educativa brinda espacios de diálogo, de discusión, en donde estas estudiantes puedan participar, funciona, ¿no? Entonces se necesita una organización de respaldo. Y los beneficios que entrega, pues, estas prácticas, ¿no? A partir de estos talleres, en realidad, es una herramienta muy fuerte, ¿no? En donde el pensamiento se mejora muchísimo, ¿no? Y donde la forma de visión que tienen las estudiantes es muy distinta, ¿no? O sea, generalmente en la escuela esperan las estudiantes terminar quinto de secundaria para, como máximo logro, pues, postular a una universidad o a una institución superior. Sin embargo, pues esto de aquí no sucede mucho con las estudiantes de la sociedad de debate. Ellas tienen metas un poco más altas, tienen, digamos, una visión de futuro mucho más estructurada, ¿no? No solo plantean pues una carrera en una universidad, sino plantean qué van a hacer más adelante. Piensan también en buscar escuelas en el extranjero, incluso tientan becas para poder disertar porque sienten que están en las condiciones para poder hacerlo, y etcétera, ¿no? Entonces, como que les cambia mucho el enfoque de la vida, ¿no? Que es algo que creo que es muy importante, ¿no? Entonces, más o menos es eso. En conclusión, para terminar, este proyecto que nosotros planteamos, que parte de un taller que, como les digo, parece ser que impacta muy poco, que tiene muy poco alcance, en realidad esto cuando llega a las aulas se nota el cambio de estas estudiantes, entonces esto genera una expectativa y genera que también se vaya poco a poco aplicando en las aulas a partir de la práctica. Y no tanto como debate en sí, pero sí las prácticas argumentativas que se van desarrollando. Esa metodología que en realidad no va a servir solamente para debatir, sino les sirve para tener estudiantes que puedan, por ejemplo, cuestionar lo que se les dice o se les hace revisar, o de repente plantear propuestas muy diferentes, sustentar sus argumentos o con argumentos sus opiniones, ¿no? Y además también tomar decisiones importantes en su vida, ¿no? Y eso implica también, pues, alejarlas de situaciones de riesgo, ¿no? Porque pueden ver más allá de lo que cualquier persona puede ver. Yo siempre digo de que el debate es como mirar a colores, ¿no? Cuando toda la gente todo lo ve o blanco o negro, ¿no? Nosotros ni siquiera vemos en escala de grises. Nosotros en el debate podemos llegar a ver pues tonalidades de colores y ver diferentes puntos de vista, incluso, ¿no? Ponernos en el lugar de la otra persona que de pronto no piensa igual que nosotros y entender por qué piensa de esa manera, a pesar de que no compartamos esas ideas, ¿no? Entonces, creo que es todo lo que puedo decirles respecto a esta experiencia, ¿no? Bien, dejo de compartir pantalla. Y si tenemos alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que pudiera ampliar esta experiencia, bienvenido sea. Ah, claro, sí, el manual, dicho sea de paso, les cuento, todos estos materiales nosotros lo tenemos eh, lo tenemos en una carpeta, ¿no? Y dicho sea de paso, este taller lo que busca es luego generar un documento, ¿sí? Lo que voy a hacer es insertar ese link en el documento para que desde ahí lo puedan descargar, ¿no? Porque no lo tengo en realidad en una carpeta pública, sino es una carpeta
que forma parte de la institución educativa. O sea, vale decir, nosotros como institución educativa tenemos una página web, ¿no? Y esta tiene una como intranet, ¿no? Que es el Office 365, ¿no? Entonces, tenemos eso. Lo que tengo acá, por ejemplo, y esto quizás como adelanto se los puedo compartir, ¿no? Es una presentación que está en internet, en una página que pueden tener acceso. El problema con esta página es que solo admite 16 hojas, ¿no? 16 carillas. Y el taller tiene por lo menos unas 40, no, 16, tiene algo de 24, ¿no? Pero en todo caso lo hago llegar o en los comentarios lo subo a una carpeta, lo publico y ya está, ¿no? Creo que incluso la carpeta la puedo subir y ahí pueden ver las presentaciones y demás. Porque para nosotros todo este material no es nuestro, o sea, sí lo hemos hecho, sí lo hemos creado y toda una suerte de creatividad y demás, y es recompilación de mucha información, pero básicamente es algo que nosotros hemos obtenido de las diferentes instituciones y eventos que hemos tenido, no es material intelectual propio, ¿no? Acá hay algo, ¿no? Al final quizás del evento, donde salga, creo que sale en Facebook, ¿no? Ahí en el comentario pongo una dirección de una carpeta que puedo crear, ¿no? Y listo, ¿no? Ahí para que lo puedan compartir, lo puedan ver, revisar, y si quieren mejorarlo, ¿no? Está en PDF y creo que no hay ningún problema con eso. ¿Sí? Listo. Bueno, muchas gracias, profesor, por resolver la duda. Y tenemos otra duda que llegó a través de Instagram. Es de Luis. Ajá, y dice, ¿qué fue lo más difícil de institucionalizar el club de debate en su escuela? Yo creo que el hecho de que nos tomen muy en serio, ¿sí? ¿Cuál es la dificultad en esto? Acá yo siento que hay algo que no sé si sucede también pues, en las diferentes realidades que cada uno maneja. Yo a este tipo de eventos, porque no es lo único que yo quiero lograr en el colegio, miren, les cuento, yo tengo, me parece que 2016, 4 años en ese colegio. Yo entro como profesor nombrado en ese colegio. Eso quiere decir que tengo solo 4 años en ese colegio y hay profesores con mucha experiencia detrás mío, ¿no? Pero es una escuela que es muy, muy grande, pero que hay muy pocos trabajos que se pueden hacer con los estudiantes. Básicamente porque al ser un colegio público tiene una serie de limitaciones, ¿no? Nosotros hemos tenido problemas incluso con las familias que vivían a los lados, porque en algún momento decíamos que hacíamos mucha bulla. O sea, siendo un colegio de señoritas, de niñas, ¿no? Estamos hablando pues de 8 años, 10 años, 12 años, y que juegan, hacen bulla, pues, ¿no? Se tiene que escuchar. Entonces, hasta esas limitaciones tenemos, ¿no? Pero entonces crear un grupo de debate implicaba qué cosa, que un profesor esté presente. Entonces, muchos de los trabajos no se logran. En algunos casos, por ejemplo, los estudiantes se reúnen de manera independiente en cualquier lugar. En nuestro colegio no se puede, porque debe haber siempre un profesor. Entonces, demanda un poco de tiempo, ¿no? Pero además también nos decían, pero es que es un club de debate, pueden hacerlo en cualquier lado, o sea, no necesitan un espacio. Y en realidad necesitamos una mesa, necesitamos una computadora, necesitamos un proyector, necesitamos equipos que se necesitan para pensar, para tener todo este tipo de pensamientos. Ahora, que el colegio nos llegue a tomar en serio o que nos llegue a entender de que esto es algo importante, justamente parte a raíz de los talleres que vamos realizando, porque esto impacta en las estudiantes, esto se lo comentan a sus padres se lo comentan pues a los demás padres y esto genera una imagen positiva de la escuela, ¿no? Pero además creo que esta institucionalización empezó a darse cuando empezamos a presentarle al colegio proyectos, ¿no? O sea, por ejemplo, en todo este trajín de 3 años que hemos estado, hemos empezado a hacer talleres en, en los colegios, ¿no? O sea, perdón, talleres para las estudiantes, ¿no? Luego hemos hecho un torneo interno, que es otra cosa aparte, es otra actividad. Luego hemos hecho un torneo interescolar, ¿no? Y después hemos hecho un torneo internacional. Nos fuimos a Colombia con nuestra propia plata y hicimos algo importante allá, ¿no? Logramos un campeonato en Piura, que es una región del país al norte, ¿no? Y empezamos a tener logros. Cuando esos logros se empezaron a dar
y cuando empezaron a ver la actividad en el lado interno, ¿no? Es allí donde dijeron, esto creo que va a funcionar, esto creo que nos beneficia, y algunos profesores empiezan a darse cuenta que las chicas que participaban en todas estas actividades tenían otra forma de pensar. Entonces, cuando ya se empiezan a dar estos impactos, empezamos ya este proceso de institucionalización. No se puede dar de golpe porque en realidad se tiene que demostrar, ¿no? Y creo que ha sido la mejor forma de poder nosotros asentarnos porque ya en la escuela las estudiantes, sobre todo, tienen cierto prestigio, ¿no? O sea, son reconocidas, ¿no? No sé, yo me imagino que es algo así como que estas series norteamericanas donde están la gente que es talentosa, que hace deportes y que tiene ciertos logros o éxitos, o que canta, qué sé yo, pues, ¿no? Y que son reconocidas, ya ese tipo de reconocimiento, a ese nivel de reconocimiento, están llegando nuestras estudiantes, ¿no? Entonces, no solamente de parte de los docentes, sino también de sus propias compañeras. Y es curioso porque es algo que uno no espera de una persona que debata, ¿no? O sea, por lo general se cree que estas personas son como muy conflictivas o que de repente son muy estudiosas y que están leyendo mucho y que saben un montón. Y en realidad no tenemos muchas de esas, ¿no? Creo que son un par nada más, pero las demás son gente normal que se pone el chip de debate o que siempre está con el chip de debate y tiene una forma distinta de ver las cosas. Creo que para cerrar la pregunta, para cerrar la respuesta, es que primero los logros o los reconocimientos que conseguimos y segundo lo que le ofrecimos al colegio. Creo que en base a esas dos cosas se llegó al impacto y esto permitió que nosotros podamos ahora ya institucionalizarlo, ¿no? Básicamente el proyecto se convierte en un trámite, ¿no? Le presentamos el proyecto, que es lo que estamos haciendo, y esto se va a difundir, ¿no? Eso se ha conseguido, pero son con años, ¿no? Okay, muchas gracias. También tenemos otra pregunta que llegó a través de Facebook. Es de Alejandra Carolina Carrasco y ella nos pregunta que si es mucho trabajo extra hacerse cargo de la sociedad de debate. Sí, es mucho trabajo extra. Es un montón de trabajo extra, ¿no? O sea, no se puede medir en tiempo en realidad, ¿no? Pero es que tiene que ver con dos cosas. Creo que formar esta parte del taller y de la sociedad de debate implica básicamente una reunión. Nosotros nos reuníamos los días miércoles 2 horas, ¿no? O sea, de 11 a 1 más o menos, porque las chicas la mayoría son de turno tarde, ingresan como a la 1, ¿no? Pero no son esas 2 horas, pues en realidad, sino es pensar en ese debate, en los torneos que van a haber y toda esa experiencia se vuelca pues en fines de semana que uno tiene que preparar estas mociones, en entrenamientos y demás, ¿no? Sí exige mucho trabajo, ¿no? Y esa es quizás la dificultad o la limitación que tiene pues para que se puedan desarrollar, ¿no? En compensación a eso implica pues todo el conocimiento que uno puede tener. Yo, por ejemplo, empecé a hacer este tipo de talleres, me gustan mucho estos talleres porque es una cuestión de gustos, ¿sí? ¿No? No te pagan de más en realidad, ¿no? Pero yo terminé, por ejemplo, entendiendo de que esto puede ser incluso un proyecto de investigación, ¿no? Entonces lo tomé de ese lado, entonces todo este tiempo invertido terminó siendo en una maestría, que es un examen, es una investigación de grado académico y que me permite tener pues una mejor posición, digamos, en la carrera que estoy desarrollando, que es la carrera de educación, ¿no? Pero sí, demanda mucho tiempo. Creo que en la medida que puedan haber más personas involucradas, ese tiempo se reduce, ¿no? Y además también tiene que ver mucho en cómo las estudiantes se van empoderando, ¿no? En este trabajo y en este taller, porque al final lo ideal sería que las mismas estudiantes puedan llevar adelante este trabajo. Dicho sea de paso, acá está Andrea Riquelme, que es estudiante de nuestro colegio y que es una de las que lleva a cargo el taller. Ella va a llevar el taller de técnicas discursivas, por ejemplo. Ella hace el taller, ella hace el monitoreo, ella juzga los debates. Entonces yo no tengo que duplicarme o triplicarme porque ya están ellas, ¿no? Entonces creo que esto también es importante. Sí hay mucho trabajo, pero también implica muchas cosas reconfortantes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si alguien más desee hacer otra pregunta.
Bueno, creo que ya no hay ninguna. Bueno, entonces les damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les esperamos en nuestro próximo taller, que será Pensamiento Crítico en el Debate y la Competencia. Será impartido por Miguel Reyes Almarza el día miércoles 19 de agosto a las 7:30 p.m., hora de México. Entonces, muchas gracias también a usted, maestro, por regalarnos su tiempo para poder hablarnos de ese tema tan interesante. Gracias a Sí, todos. yo solamente un par de cositas nada más. La primera, agradecerle pues a Cristina por haberme invitado, a Ocasio AC por hacerme extensiva este trabajo. Dicho sea paso, por ayudarme a sistematizarlo, porque nos pidió un paper y nunca lo había tenido, solamente está en la cabeza y me logró aterrizar varias cosas, ¿no? Además también tenemos pues nuestras redes sociales, que es sdhat.debate, que está en Facebook. Tenemos otra página que es Prensa SDHat, ¿no? Para cualquier cosa puedan ahí buscarnos. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, o de pronto quizás quieran tener toda esta información, lo pueden poner a mi correo o al correo de la sociedad, que es Sociedad de Debate Hat. En todo caso, mi correo personal lo estoy dejando ahí en el chat, de modo de que cualquier colaboración que necesiten, cualquier ayuda, estamos dispuestos a ayudarlo, porque todo esto que hemos aprendido y que tenemos ahora ha sido gratuito, ¿no? A nosotros nos han ayudado y creo que no hay ninguna dificultad en que nosotros podamos hacer lo mismo, ¿no? Y respecto a lo del manual, sí me comprometo a que pueda yo insertarlo en el paper y crear una carpeta para ponerle en la descripción, y creo que cualquiera puede tenerlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. De igual manera, los invitamos a inscribirse al torneo abierto Debate Ocasio, que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre por medio de la plataforma Discord. Pueden encontrar toda la información a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y pues no olviden que ser debatiente es un estilo de vida. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.